De hermosas vistas panorámicas, de variados pisos ecológicos, de gente trabajadora y hospitalaria, y por supuesto participativa. La comunidad Calacala presente en esta entrada. Podría pasar como cualquier población de la región, pero la comunidad de Nogalani no solamente es una de las grandes poblaciones, sino que esconde en sus antecedentes el haber estado incrustado en una partecita de la historia del país y el contar con un amplio expediente que ilustra perfectamente la comunidad en su periodo como hacienda y luego como sindicato agrario. Y eso es lo que mostraremos en el presente material. Al ex patrón de la hacienda Nogalani, Jorge Xican, que está su firma, cartas, bienes. La comunidad de Nogalani está ubicada en el municipio de Coripata, provincia de Oriungas del departamento de La Paz, Bolivia, una de las importantes poblaciones, ubicada en una zona tradicionalmente productora de coca, geográficamente delimitado por 3 ríos, como el río Elena, el río Malpaso, cerrando al noreste con el río Peri y llegando a los límites de una de las montañas más altas de la región, como el Pequencara. De una exuberante vegetación y una zona que garantiza el recurso vital como el agua, por contar con 2 ríos como ninguna comunidad de la región. Con alrededor de 1.500 habitantes, se constituye en una forma de sindicato agrario, con sus instituciones en diferentes ramas que trabajan al alcance de sus objetivos y capacidades para garantizar un desarrollo y bienestar de sus pobladores. Una población aparentemente común a los demás, pero que encierra en sus antecedentes históricos importantes hechos que destacan a esta singular población por haber sido parte de una de las fortunas más grandes amasadas en su momento en el país, y encontrarse en Nogalani dentro de ese patrimonio. Y eso es lo que desarrollaremos más adelante. La comunidad que hoy se conoce como Nogalani, que por cierto proviene su nombre del árbol nogal que ha existido siempre en cantidades en los alrededores, no muchos saben que fue 3 haciendas, que fueron unidos en una sola después de la reforma agraria. Cuenta la historia oral que fue transmitida de generación en generación, que en la parte de Elena se intentó conformar la población de Santa Elena, de la cual hoy solo quedan rastros de paredes y muros que datan más de 100 años, pero que la escasez de agua y quedar alejados de las grandes poblaciones que se formaban como Coripata y El Choro, las familias asentadas declinaron permanecer en la zona y prefirieron reunificarse a las haciendas de Nogalani y Calacala, quedando hoy solo rastros. Santa Rosa, Santa Rosa, Elena, Calacala. Con Hamad ya. La otra hacienda que siempre estuvo desligado de Nogalani fue la hacienda Calacala, ubicado en la parte baja de la comunidad que hoy conserva su nombre, de donde se presume que el hacendado de Nogalani prefirió mantener como otra hacienda por temas de administración e impuestos, donde los afrodescendientes encontraron un ambiente adecuado para asentarse y concentrarse en una zona muy característica, conservando su cultura y usos y costumbres. Pero que al final, en momentos de la reforma agraria, hubieron intentos de desvincular Calacala de Nogalani, pero lo que prevaleció fue la unidad y la concordia entre los pobladores y constituir una de las poblaciones con las más grandes extensiones de tierras cultivables de la zona, que no tiene límites con ninguna comunidad vecina, solo con ríos y el Pequencara.
Y el porqué de esta característica tiene su respuesta en su pasado. El hecho de ser una de las poblaciones más grandes tuvo que ser porque el dueño de esta hacienda, hasta antes de la reforma agraria, fue nada más que la familia Agramont Mendoza, uno de los latifundistas más acaudalados del país en su época. Y para eso debemos revisar un poco la historia de quién estamos hablando. La familia Agramonte Mendoza viene de larga data en la historia de Bolivia. ¿Les suena el apellido Mendoza? Con decir que este apellido tiene su linaje con el mismo capitán Alonso de Mendoza que un 20 de octubre de 1548, a encargo del pacificador Pedro de la Gasca, se reunieron con otros españoles para redactar en el Templo de Laja el acta de fundación de la nueva gran ciudad, que 3 días después se ubicó al valle de Chuquiago con el nombre de Nuestra Señora de la Paz, lo que hoy es la ciudad de La Paz. En síntesis, la familia Agramonte Mendoza tuvo linaje con el mismo fundador de la ciudad de La Paz, y esa acumulación de riqueza de más de 400 años, que lógicamente tuvo que mermarse en siguientes generaciones, pero que tuvo como su último heredero de esa gran fortuna al último patrón de Nogalani. Entonces la cosa empieza así. En los 3 siguientes siglos, el caserío de indios fue creciendo alentado por cateadores de minas, comerciantes, curas, autoridades peninsulares, los pongos y hacendados de la coca que crecían en las montañas próximas a los yungas hasta la llegada de la independencia. Los hijos, los nietos, bisnietos, tataranietos y chosnos fueron sucediéndose unos a otros durante 300 años. En 12 generaciones sucesivas de Mendozas criollos que incrementaron los caudales de la familia, consistente en latifundios inconmensurables, casas y terrenos en los límites urbanos de La Paz, que se extendían desde el actual Cerro de Santa Bárbara hasta Cantutani. Los 150 años siguientes fueron también vehementes. En el azaroso tiempo de la Guerra del Pacífico, esa joven se casó con un ciudadano de apellido Agramonte. El hijo de ambos sería el último eslabón de esta cadena genética. Le llamaron Ricardo Agramonte Mendoza. A diferencia de sus antepasados, era un hombre parco, a quien la población lo apodó como el Jocollo, un poco por feo y otro mucho por la envidia que provocaba su inmensa fortuna. Y así nos cuenta el doctor Ricardo Ardiles Moreno, hasta el momento el principal investigador del caso Agramonte Cusicanqui. El tema de Rosa Agramonte es importante para la ciudad de La Paz en virtud a que Anselmo Mendoza es uno de los últimos vástagos de la línea directa del fundador de La Paz, Alonso de Mendoza. Y como consecuencia, la vinculación directa de Anselmo Mendoza dentro de la familia de don Ricardo Agramonte Mendoza, como el último eslabón de la línea de los Mendoza, hace de que la génesis de este patrimonio se haya amasado gracias a toda la historia, naturalmente, de latifundio y obviamente la génesis del acopio de la tierra como esa gran propiedad agraria se encontraba concentrada en manos de familias privilegiadas de esa época, con un estirpe noble, se puede decir, y obviamente ahí surge del casamiento de don Ricardo Agramonte Mendoza y de María Luisa Moraleda, Rosa Isabel Agramonte Mendoza, que viene a ser naturalmente una de las herederas de la fortuna más grande que ha tenido la ciudad de La Paz, después de las de Patiño, Jochil y Aramayo. Considerar lo siguiente, Rosa Isabel Agramonte quizás no se encontraba con pleno conocimiento de causa del valor histórico de su patrimonio. Nació sabiendo que era de una familia acomodada y pudiente, pero por los avatares de la vida ella tuvo que alejarse e irse naturalmente a realizar estudios, como le digo, desde muy niña a un liceo privado de París, a pesar de tener un patrimonio avaluado en el año 1976 aproximadamente en más de 80 millones de dólares. El padre fallece, don Ricardo Agramonte Mendoza, un 13 de febrero del año 1920, cuando Rosa e Isabel tenían la edad de 9 años. Juega un papel preponderante Enrique García.
amigo personal de Ricardo Agramonte Mendoza y tutor de doña Rosa Agramonte. Desde esa época, Enrique García asume la labor de cuidado, de tutor, para encaminar los pasos de esta niña, infante, que queda huérfana, pues su madre muere antes que Ricardo Agramonte. Entonces deciden que ella realice sus estudios en Europa por petición expresa del padre antes de fallecer, y que Enrique García se encargue de buscar, cuando sea la edad oportuna, un pretendiente para su hija, acorde al nivel, a su posición, al grado cultural, para que pueda naturalmente casarse. Entre los pretendientes se encuentra obviamente el doctor Jorge Cusicanqui Larrea, ¿no? Abogado de profesión, que a la edad de 25 años es convocado por la familia García con otros 5 pretendientes y hacen una apuesta. La apuesta consiste que el primero que llegue naturalmente a Francia y que conozca y pida en mano a Rosa Agramonte sería el elegido para que ella contraiga matrimonio, ¿no? Es de esa forma que prácticamente se llega a consolidar un matrimonio un tanto concertado, ¿no? Y se casan un 7 de marzo del año 1929. La familia Cusicanqui también fue un apellido renombrado entre las familias privilegiadas paceñas. Existe cierta controversia sobre su origen, pero la versión más convincente es que refiere a una familia de caciques nobles aymaras, que estuvo enlazado a la dinastía incaica, pero que luego en la colonización fueron reconocidos como nobles por la corona española, tomando un rol activo dentro de la sociedad en transformación desde el siglo XVI, siempre intentando insertarse de manera ventajosa en el nuevo orden colonial, mediante la unión conyugal de familias prominentes urbanas, de esa forma consolidar redes comerciales y acomodarse económicamente en la sociedad paceña. En el nacimiento de la República consiguieron mantener su estatus y lograron acceder a cargos relevantes y de esa manera tener cierta influencia en lo económico y político de la sociedad paceña, aprovechando también de nuevas opciones de inserción social que se les presentaron, como cumplir labores de escribanos, corregidores, alcaldes y hasta clérigos. Ampliaron su radio de acción y se convirtieron en empresarios que negociaban con el Estado boliviano. De esa estirpe salen profesionales como abogados, diplomáticos, ingenieros, que para la primera mitad del siglo XX es ya una familia muy renombrada en la sociedad, y uno de los nietos es Jorge Cusicanqui Larrea, con quien va a contraer matrimonio la última heredera de los Agramonte Mendoza. Da un poder bastante suficiente y amplio para que Jorge Cusicanqui Larrea se encargue indudablemente de hacer toda la administración de sus bienes y propiedades, de un acervo patrimonial que realmente es significativo, tiene una génesis histórica, como vuelvo a referir. Dentro de la urbe paceña podemos manifestar de que se encuentra la casa histórica de los Agramonte, justamente al frente de la Cancillería de la República, en la Plaza Murillo. Por otra parte, en la parte superior de la Genaro San Ginés también existe otra casona, otra propiedad bastante grande. En la calle Comercio, esquina Illimani, también encontramos otra casa del estilo republicano, con los colores que predominan entre crema y verde, que también pertenecía a la señora Agramonte. Su fundo glorieta, que se encontraba naturalmente en la avenida Arce, fue demolido como consecuencia de un convenio que ella misma hizo con la compañía brasileña Vector SRL, que en esa época se comprometía a construir una especie de condóminus, un edificio en propiedad horizontal, que obviamente no llegó a concretarse, quedando la obra gruesa. Realizaron algunas gestiones y años más tarde se constituye la Universidad Técnica de la UNSA. Paradójicamente, ese inmueble es emblemático.
a mi modo de ver, es uno de los más importantes, aunque la historia, los artículos y los investigadores no le han dado nunca la trascendencia de vida, en virtud a que en uno de sus muros contiguos a la habitación que en esa casa tenía Rosa Isabel, se encontraba un tapado. Los tradicionales tapados, que son obviamente históricos en esta familia, con baúles que contenían platería avaluada naturalmente en miles de dólares cada pieza, en función no tanto al material, sino al valor histórico y a la antigüedad, por cuanto era platería del siglo XVII. Entre ellas y entre esas joyas se encontraban inclusive bandejas de Francisco Pizarro, que juegan naturalmente con dedicatorias y con mensajes dirigidos a esta familia, lo cual hace ver una raigambre vinculatoria, porque Francisco Pizarro y Alonso de Mendoza obviamente han jugado un papel trascendental dentro de lo que es la génesis y la historia de la fundación, y en la época naturalmente en la que todo ello era conservado sigilosamente a través de 7 baúles que han sido naturalmente recolectados por esta familia como un tesoro personal y familiar más que todo. Escasos recursos. Pasando un poco más al patrimonio, al frente también nos encontramos con la Plaza Bolivia, que ya hice referencia, donde se quería crear el hospital broncopulmonar. Los terrenos naturalmente del por entonces denominado Hotel Sheraton también pertenecían a la señora Agramonte. Lo propio, en el otro frontis se encuentra ubicado el edificio Multicentro, una colosa construcción naturalmente mucho más moderna, que también ha sido edificada durante obviamente el uso de los terrenos de este patrimonio. Al frente, inclusive en la Capitán Ravelo, también se encuentra una unidad que es naturalmente un centro de asistencia médica del CEDES, donde también se cedió al Ministerio de Salud parte de esos fondos para que naturalmente pueda construirse un hospital o un centro de asistencia médico. En la parte de atrás, donde están las antenas de Electropaz, también esas antenas cumplen una labor naturalmente en función de la electrificación de la zona, pero obviamente también han sido empinadas y erigidas en el terreno de la señora Agramonte. Posteriormente, bajando un poco ya hacia la zona ya próximamente que hace a la cancha Zapata, también hay una institución, la Cinemateca Boliviana, que también ha sido construida con el terreno de la señora, en uno de sus terrenos de la señora Rosa Agramonte. Ni qué decir la Avenida del Poeta. Todos se olvidan que prácticamente las canchas de futsal donde van y se recrea la juventud en las horas de distensión, en las tardes de sábado y domingo, también han sido naturalmente creadas y construidas gracias naturalmente a toda esa extensa extensión de tierra de los terrenos de la señora Agramonte, que abarcan hasta la Gruta de la Virgen, ¿no? Podemos también hacer referencia de que aquí la avenida Arce y la avenida 6 de Agosto cuentan también con bastantes inmuebles significativos que han estado a cargo también del Ministerio de Educación durante muchos años, hoy denominado régimen penitenciario, pues esa casa también es parte, la que tiene una forma de buque, de barco, ¿no? De la señora Rosa Agramonte, exactamente del Ministerio de Gobierno al frente. Y obviamente también encontramos en la calle Hermanos Manchego otra casa que pasa desapercibida, que es justamente detrás del inmueble que actualmente ocupa el régimen penitenciario, que también es de la señora Rosa Agramonte, exactamente al lado de Mongos, ¿no? Y obviamente vemos de que se extiende aún más el tema de los terrenos, porque si nos vamos hacia la plaza nuevamente Bolivia, hay un terreno entre la plaza Tupac Katari, ¿no? Y que se caracteriza por tener unas graditas que conectan la Arce hasta la 6 de agosto. También bajando a unos pasos existe todo un terreno que hoy por hoy es ocupado como un simple garaje abierto al público,
Fue naturalmente una irregular adjudicación de parte de un señor apellidado Bojanik, que indudablemente no quiso devolver luego de que ingresó, ocupó, tomó posesión durante varios años, y obviamente ese terreno al parecer se perdió como consecuencia de un aparente proceso de usucapión. Eso en cuanto se refiere naturalmente al acervo inmobiliario más relevante y significativo de la señora Agramonte en la ciudad de La Paz, sin tomar en cuenta la cantidad de bienes mobiliarios, cuadros, pinturas, piezas de arte que formaban parte de una colección con la cual se amoblaban sus diferentes propiedades. Esa parte, ¿se sabe que tenía propiedades tal vez en Europa? Evidentemente, es muy buena la pregunta. La familia Agramonte tenía valores en diferentes bancos, tanto en el Banco de Suiza como también en el Banco naturalmente de Francia y de Alemania. Eran naturalmente valores que se traducían tanto en sumas de dinero como también lotes de joyas que la señora poseía, herencia de su madre y de obviamente sus antepasados, y que como consecuencia de ello, por razones de seguridad, se tenían naturalmente custodiados en bóvedas de bancos del extranjero. Se refiere que evidentemente, así como era rica en fondos en la ciudad de La Paz, también lo era en cuanto a grandes extensiones de tierra en Peñas, en Nogalani, así como también en la parte del Noriungas, ¿no? Y obviamente ahí jugó obviamente un papel preponderante el tema de que tenía a su cargo bastantes pongos y siervos que trabajaban la tierra. Hay que hacer un poco énfasis de que muchos pongos naturalmente eran contratados inclusive con taquia. Quienes conocen la historia saben a lo que me refiero, y obviamente era una condición infrahumana donde se explotaba naturalmente a las clases menos favorecidas, con el tal de lograr naturalmente el bastión y el soporte agrícola, agropecuario, para el trabajo de esas extensas tierras que obviamente favorecían directamente a sus propietarios. De tal manera... Para la primera mitad del siglo XX, las haciendas están en pleno auge. Son la mano de obra gratuita para los terratenientes, quienes viven acomodados en las ciudades, y muchos son importantes políticos y tienen el control del país. Su calidad de señores feudales les permite una vida acomodada. Son dueños de extensas tierras fértiles, incluidos los peones, que cuentan como parte de sus bienes. Y la región de Coripata es una zona exclusivamente de grandes hacendados que, atraídos por la buena producción de coca, se asentaron los más importantes terratenientes de la época. Ya desde siglos pasados, la coca se había constituido en un producto muy requerido por los indígenas, por sus propiedades como estimulante natural que atenúa el cansancio, la pereza y el hambre. Estas vastas zonas fueron donde principalmente se producía la coca, destinada a las minas de plata y estaño después, en Potosí, Oruro y La Paz y otros departamentos en siglos anteriores, y hasta su exportación al sur del Perú y el norte de Chile y Argentina. Entonces los terratenientes eran los encargados de abastecer esa gran demanda. Estaban asentados en cercanías de lo que ya se llamaba Coripata. De las 345 haciendas cocaleras consolidadas en los Yungas de La Paz en 1786, es decir, cuando la organización de la producción de la plata estaba en pleno apogeo, 34 de las más prósperas de ellas se encontraban en alrededores de Coripata. Su bonanza se debía precisamente a la importancia que había adquirido el cultivo y la comercialización de la coca. Esas 34 haciendas, según registros, ya tenían una población de 3.346 habitantes, de los cuales 85% eran indígenas aymaras originarios del altiplano, sumando también un importante grupo de afros esclavos descendientes de Angola y el Congo, conducidos a esta región tropical de manera experimental con el fin de optimizar su rendimiento y adaptarlos al clima. De acuerdo con la investigación del historiador coripateño Aldo Rocabado, como todos los pueblos de los Yungas, hasta 1700 no existía un centro urbano como tal, y que en toda esta región solo había zonas ricas y prósperas haciendas cocaleras.
Hablar de yungas. El primer repartimiento de yungas que se dio en la hollada del río Peri. Y ahí el primer adjudicatario del repartimiento de los departamentos de Coripata, ahí viene el nombre de Curipata. Es adjudicado al capitán Antonio de Osnayo español. ¿Ya? Le dan el repartimiento de Peri y Curipata, dice. Y Curuicu. A veces los de Coroico dicen, viene el nombre de Coroico, viene de perdiz de oro, no. En los libros antiguos de hace 500 años dicen el repartimiento de Curuicu, repartimiento de Curipata. La población más importante, más productiva de oro y de coca aquí en el sector de Coripata ha sido en el río Peri. O sea que Coripata nace en la hollada del río Peri. Los primeros que llegan a conquistar, digamos, los primeros españoles que llegan aquí al sector de Coripata, lo que nos corresponde hablar, ni siquiera han sido los españoles españoles con sus armas, arcabuces, sus lanzas, sino primero entraban los curas. El primer asentamiento de ingresos aquí al sector de Coripata lo han realizado la congregación de los agustinos. Por eso fundaron la población de San Agustín. Ahí empieza el repartimiento de Péricles y después llegaron ya los españoles. Entonces, el nombre de Coripata, que en idioma aymara significaría altura de oro, se impuso recién en la segunda mitad del siglo XVIII, en el entendido de que provenía del nombre Coripata, mientras que hoy sabemos que proviene del nombre Curipata, que en el idioma aymara significa aquella altura lejana, por ser este lugar una especie de campamento minero donde la gente extraía oro de orillas del río Peri, pero sus familias residían en estas alturas para evitar la contaminación de la fiebre terciana o malaria, más conocida como tala-tala, producto de la picazón de los mosquitos transmisores. Entonces se habla de un periodo de mucha actividad minera e importante producción de coca que fue atrayendo familias enteras de criollos, mestizos e indígenas décadas siguientes. Las familias más antiguas de Curipata, ni siquiera es mi familia. Mi familia llegó, mi bisabuelo, en el gobierno del presidente Vallegrán, en 1842 vinieron de Cochabamba. Las familias más antiguas de Curipata, según lo que yo he estudiado para escribir este libro, han sido las familias Gemio, familia Montenegro, familia Gamarra, familia Pradel, etc. Hay una cantidad de familias, ¿no? Ellos han sido comerciantes. Y como esto era un lugar donde había